Mm, Hola. Bueno, buen día a la gente que está en Australia. Buenas noches a todos los que están en Latinoamérica. Buenas noches en España. Hoy vamos a hablar de un tema súper. A algunos les da mucho dolor de cabeza, es muy aburrido, engorroso, pero para otros son expertos y la tienen súper clara. Y lo que nos vamos a hacer hoy es tratar de sacarnos todas las dudas que tenemos respecto a estos temas, que es nada más y nada menos que el tax return, o en español, la devolución de impuestos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser conectarnos con Yaritza de YNS Accounting para que ella nos aclare todas las dudas, para que tanto vos que estás fuera de Australia pero querés venir, algún día esto lo vas a tener que saber porque vas a tener derechos laborales, entonces vas a trabajar y va a llegar un momento en el que va a haber que o pagar impuestos o cobrar el tax return, la devolución. Entonces vamos a aclarar todos los conceptos, así que quédense un ratito, denme un segundo que agrego a nuestra invitada. Buenas, perfecto. Buenas noches. A ver. Ahí está. Hola, Yaritza, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, ¿y tú cómo estás? Buenos días, muy bien. Acá estoy por Golcos y Yaritza está en... ¿Dónde estás? Estoy en Adelaide. Ah, muy lindo. ¿Hace frío por ahí ahora? Sí, hoy tengo chaqueta, doble chaqueta, está haciendo frío hoy bastante. Bueno, pero no nos podemos quejar igual, ¿no? O sea, estamos muy bien por aquí. El inviernito también se Sí, necesita, es parte de todo. Lo necesitamos. Bueno, totalmente. ya conté más o menos un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Yaritza, como les mencioné antes, es la manager de YNS Accounting, un estudio registrado en Australia. Esa es una parte muy importante, que sea un estudio contable registrado. Ellos tienen sede en Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane. ¿Me olvido alguna? ¿No? ¿Estoy bien? No, sí, estás Perfecto. bien, perfecto. Ujú. Muy bien. Y lo más importante es que tienen un equipo buenísimo que realmente se encargan de hacerle la vida fácil a todos los estudiantes, ¿es cierto? Porque también dan consultas online, entonces no importa en qué parte de Australia te encuentras, siempre vas a poder contactar con ellos y te van a atender, te van a hacer las cosas súper sencillas para que no sea un dolor de cabeza. Así que muchas gracias por eso. No, con Bueno, muchísimo gusto. Bueno, entonces, Yaritza, hoy vamos a hablar de algo que está en boca de todos últimamente, que es el asunto del tax return, ¿verdad? Pero para eso estaría bueno que empecemos aclarándole cuáles son los derechos y las obligaciones tributarias y respecto al trabajo que tienen los estudiantes internacionales en Australia, porque esto es algo que hace de Australia un destino maravilloso para venir a estudiar, ¿cierto? Ujú. Pues claro, entonces, digamos, ¿qué es esto de la declaración de impuestos? Ujú, Entonces, cuando estamos con visa de estudiante, el gobierno nos da derecho a trabajar. ujú, Generalmente son 20 horas semanales. ujú. Entonces, con ese derecho también tenemos obligaciones. Entonces, en el momento de que podemos trabajar, tenemos que sacar algo que se llama un tax plan number o digamos un número único con el que podemos empezar a trabajar. Ok. Entonces, una parte o una obligación de tener ese número y de tener los derechos laborales es que tienes que hacer tu declaración de impuestos cada año, ¿sí? Entonces, como estudiante, cuando tú llegas, tú puedes trabajar de dos formas, o tú trabajas con Tax File Number, donde eres un empleado de alguien, o tú trabajas con tu ABN, que es cuando tú tienes tu propio negocio, digámoslo así. Ajá. Entonces, la tarea, digamos que al final del año, es contarle a la oficina de impuestos qué tanto dinero ganamos con ese tax file number o con ese ABN y pagar impuestos de acuerdo a la cantidad de dinero que ganemos por el año. Ok, Entonces, en eso se basa la obligación de la declaración de impuestos. perfecto.
Bueno, entonces, algo también que está buenísimo siempre recordar es que, como bien mencionó Yaritza, los derechos laborales de los estudiantes son part-time, o son 20 horas, ¿sí? Semanales, o puedes hacer 40 para cada 2 semanas. Y tú las puedes distribuir o usar como quieras, ¿verdad? Entonces puedes hacer en una semana 40 horas o en 2 semanas, 10 días, perdón, sí, 10 días, 10 horas, algo por el estilo. Entonces, eh, el asunto es este. Es importante, muy importante tener en cuenta que esas 20 horas son sueldos muy bien pagos en cualquiera sea de los oficios que estés realizando, de los trabajos que estés realizando en Australia, porque el pago mínimo de hora es de $20 por hora. Por ende, si hacen una cuenta, eso les prometo que con 20 horas trabajando por semana les alcanza para sustentar su estadía, su comida semanal y el transporte, ¿cierto? Sí, y por lo menos, sí, entonces el rate en este momento, ahorita después del 1 de julio, entonces es $20.33 si Ujú. trabajamos algo que se llama part-time, o incluso hay unas personas, estudiantes, que si trabajan en ciertas áreas específicas donde Mm. están pues, escasos de mano de obra en este momento, pueden trabajar 40 horas. Y Ujú. eso quiere decir que no te deberían pagar menos de $20.33. Y Exacto. también hay estudiantes que de pronto no tienen las 20 horas fijas y pueden trabajar en otra modalidad que llamamos casual, que es cuando Ujú. te llaman, digamos, cuando te necesitan. Y es algo que es muy común en los estudiantes, ¿no? Ejemplo, un restaurante que te necesita, digamos, los fines de semana, a veces cuidando niños que te llaman solamente 5 horas. Entonces, cuando trabajamos lo que llamamos casual, que no tenemos unas horas fijas de trabajo, el rate es un poquito más alto. Entonces, el rate para casual es de 25.34. Exacto. Entonces, pues dependiendo o qué buena suerte tenga este estudiante, qué clase de trabajo conseguir, si sea un casual o sea un part-time, pues obviamente son rey muy buenos. Claro, cada uno tiene su ventaja, porque el casual es, de alguna manera, no tenés una determinada cantidad de horas aseguradas por semana, pero los que son part-time sí lo tenés, pero en el casual te Sí, pagan un poco más. Entonces, todo donde es equilibrado, digamos, balanceado. sí. Déjame mencionar lo siguiente, que es algo que está bueno que lo sepan, porque cuando uno llega a un país desconocido, que hablan un idioma distinto, y vienen, la mayoría empiezan aprendiendo inglés, se encuentra con, uy, ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo a hacer todo este tipo de trámites que necesito para poder trabajar legalmente? Y para eso quería comentarles que Australian Way, nuestro equipo, los ayuda sacándoles el día que aterrizan a Australia. Además de recibirlos y hacer la activación de la tarjeta, de la cuenta bancaria, etcétera, le sacamos su tax file number, cosa de que ustedes puedan comenzar a trabajar apenas consigan un empleador, por supuesto. Y si quisieran, por ejemplo, hacer algún otro trabajo que esté relacionado con prestación de servicios más que ser un empleado, les podríamos también sacar el ADN, como bien mencionaba recién Yaritza. Entonces, están prácticamente listos para conseguir el empleador y empezar a trabajar, ¿verdad? Sí, y lo bueno es que por lo menos esas aplicaciones son gratis, digamos lo que es el Tax File Number Exacto. y el bien son aplicaciones gratis. Australia hace el sistema muy fácil, ellos son muy relajados en ese sentido, es Total. un par de llenar ciertas preguntas y ya, y exacto, y ya están listos para trabajar, entonces, em, y en este momento yo creo que la economía se va a recuperar muy pronto y van a haber bastante trabajo cuando abran las fronteras también. Entonces, Mm. eh, pero Australia en eso es bueno. Y digamos, como yo siempre les digo, de los países que están allí recibiendo estudiantes internacionales, Australia es uno de los que primero les da esas ventajas de trabajo, incluso cuando están en vacaciones pueden trabajar full time. Ujú. Entonces, eso también es una ventaja extra de Australia y que los rates son muy buen pagos, ¿no? Entonces, Exacto. eso es algo que tienen que tener en cuenta. Bueno, maravilloso. Vamos entonces a poner como casos, dos casos específicos para que la gente pueda entender un poquito más estos conceptos tan abstractos, ¿no? Entonces, ¿qué es el tax number? Haciendo como recapitulando. Una persona, por ejemplo, que quiera trabajar de recepcionista en un hotel, va a tener que trabajar por tax number, ¿cierto? Porque va a estar siendo empleado.
A diferencia de eso, si una persona es, por ejemplo, coach de educación física y tiene sus propias clases que brinda a un grupo de estudiantes, o, por ejemplo, es de graphic designer, diseñador gráfico freelance, ¿sí? Él va a tener también que prestar servicios a determinados comercios. Entonces, en ese caso, estará trabajando por ABN o ABN, ¿cierto? ¿Estoy Ujú. bien? Muy bien, Sí. entonces, en esos dos casos, ¿cuáles serían las obligaciones tributarias de cada uno? O sea, ¿qué sería lo que tienen que hacer cada uno de estos dos perfiles en este momento del año que sucede esto que se llama tax return? Bueno, entonces nos devolvemos un pasito. Entonces, cuando estamos con Tax File Number, como les decía, ahí somos empleados. Entonces, la idea es lo que tú dices, que uno llega a su sitio de trabajo, le pagan por las horas que llega, digamos, tienes que marcar tarjeta, entré a las 9, salí a las 5, ¿sí? Y hay que Y ser puntuales. y con el tax file number, entonces, el que tiene la obligación acá es tu empleador, digámoslo así. Entonces, hagamos un ejemplo que yo trabajo de recepcionista y a la semana me gano $500 porque trabajé, no sé, 20 horas a la semana. ¿Cómo funcionan los impuestos allí? El empleador es el que tiene que quitar el tax. Entonces, digamos que de esos 500, la obligación que él tiene es, no sé, quitarte $50 y te va a entregar a ti 450 y esos $50 se los va a enviar a la oficina de impuestos. Entonces, Mm. lo que hace la oficina de impuestos es que recoge todos esos $50 y ahorita que se acabó el año fiscal, una persona que trabaja con Tax File Number prepara su declaración, coloca sus ingresos con Tax File Number, sus gastos, y la idea es que le puedan devolver un poquito de esos $50 que le quitaron cada semana. Claro. Ahora, imagínense que trabajemos con ABN. Entonces, con ABN, si trabajo por servicios, digamos, soy el freelancer y me pagaron los $500, nadie me va a retener impuestos. Entonces, me van a pagar el 100% de esos $500 a mi cuenta bancaria, pero yo tengo que ser consciente que cuando yo haga mi declaración al final del año, de pronto me toque de esos $500 pagarle algo al gobierno. Entonces, esas son como Excelente. las dos diferencias. Tener en cuenta que con ABM yo soy responsable del impuesto, mientras que con Tax File Number es mi empleador. Ok, perfecto. Entonces, trabajo por Tax File Number. En la época de Tax Return soy una persona feliz porque voy a recibir dinero. Trabajo por ABN. En la época del Tax Return me toca pagar. Entonces estoy un poco a las corridas. Bien, ok. Cuando estoy así en ese momento de que, uy, ¿cómo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son las ventajas? Primero, ¿se puede hacer uno mismo su propio Tax Return? ¿Y cuáles serían las ventajas en este caso de solicitar ayuda por parte de, por ejemplo, ustedes, ¿sí? Alguien que les brinde este conocimiento contable específico de Australia, que imagino que debe haber ventajas. Bueno, entonces acá hay una opción. Entonces tenemos dos opciones. Una opción que es la opción gratis, que también es lo que te digo, el gobierno lo haces en línea. Acá hay algo que se llama una cuenta de MyGov. Entonces es como una cuenta que tú creas con ellos, con tu tax file number. Y si tú quieres, tú solo puedes hacer la declaración y entrar al sistema y llenar las formas. Con la opción gratis, digámoslo así, tienes plazo de hacerlo hasta el 31 de octubre. ¿Sí? Esa es la opción 1. Ok, Que como todo, obviamente tienes que leer, tienes que asegurarte que llenas la forma correctamente, pero felizmente yo siempre les digo, si tienes el tiempo y quieres cacharrearle, lo puedes hacer sin ningún problema. La segunda opción es donde tú contratas a un contador y muy importante que ese contador sea registrado muy y el importante, sí. contador no utiliza tu cuenta de MyGov. Los contadores tienen un software específico para ellos y entonces el contador te pide la información básica y llena la forma por ti. Y la idea es que el contador pues te ayude y con gastos y que te aplique tax offsets y que te llegue un poquito más de refund que si tú lo haces personalmente o que te toque pagar menos, digamos, con la gente que está con ABM. La segunda ventaja de contador es que tienes más plazo. Entonces, con el contador, una vez estás en la lista de contador, tú tienes plazo de presentar tu declaración de impuestos hasta el 15 de mayo del 2022. Oh, wow. Entonces, es un plazo largo y, digamos, muy importante para las personas que están por ahí bien, que muchas veces no ahorran el dinero. Entonces, tienen casi 6 meses extra para que puedan
recolectar el dinero que de pronto no recolectaron para pagar los impuestos. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo por Tax for Number porque soy recepcionista de un hotel, mi empleador me da un formulario, bueno, o la información, él resuelve todo, y yo a través de este sitio MyGov del gobierno, porque tienen que saber que Australia tiene todo organizado perfectamente, todo de manera digital, el sistema funciona, etcétera. Entonces es súper amigable y sencillo. Hay un montón de tutoriales, incluso si llamas por teléfono te pueden guiar, o sea, es súper sencillo. Eso para hacerlo uno mismo. Ahora, las ventajas que Yaritza está mencionando realmente son muy importantes porque, sobre todo en las situaciones en las que los estudiantes trabajan por ABN, ella dijo algo muy importante que es deducir gastos, ¿verdad? Entonces, ahí ese es un concepto bastante importante porque cuando uno trabaja por ABN, obviamente tiene bienes de uso, o sea, no sé el término contable, perdón, no quiero meter la pata, pero prácticamente es, por ejemplo, compré un ordenador, pagué transporte, el vestuario, ¿verdad?, que tengo que usar para el trabajo. Entonces, en esos casos, haciendo todo este proceso a través de un contador, se hace muchísimo mejor, ¿verdad? Sí. Exacto, y esa es como la tarea nuestra, digámosle, porque cada Claro. persona es única. Digamos, cada persona tiene diferentes empleos, tiene diferentes, ¿no? Lo que tú dices, uno trabaja en construcción, de pronto otros en limpieza, otros en hospitality. Entonces, cada área tiene deducciones las cuales se pueden aplicar dependiendo la actividad que se haga, ¿sí? Entonces, eso es algo que, pero al mismo tiempo, como yo siempre, a mí siempre me gusta darle las opciones si las personas tienen el tiempo de cacharrearle, de sentarse, de leer, pueden hacerlo ellos solos si quieren. Perfecto, bueno. Y hay otro tercer caso que no lo mencionamos, que es qué pasa si yo trabajo por Tax Fair Number y por ABN. Es decir, tengo un trabajo en el cual soy empleado, digamos un café de jueves a domingo, ¿sí? Trabajo 20 horas por ese lado y además soy Uber driver o entrenador personal, personal trainer, o tengo este tipo de trabajos que los hago a través de mi ABN. ¿Qué haría en ese caso? Entonces, en ese caso, declaras los dos ingresos en la misma declaración. Digamos, no hay Ujú. un tax return separado para cuando trabajas con Tax on Lumber o cuando trabajas con ABN, sino que en el mismo colocarías las dos clases de ingresos, ¿sí? Entonces, en estos casos, generalmente, ¿qué pasa? Que si de pronto te iban a devolver dinero con el Tax File Number, lo que ellos hacen es que usan ese dinero que te iban a devolver para pagar el tax que de pronto tienes que pagar con el ABN. ¿Sí? Pero en la misma declaración se coloca, entonces, cuando trabajamos con ABN, la recomendación es usar el bank statement. Generalmente uno les dice a los clientes, entren a su bank statement y revisen las facturas que les pagaron por el año y la idea es sumar eso y mirar los gastos, ¿sí? Mm. Acá sí hay algo que es muy importante y ya es más que todo desde la parte migratoria y que quisiéramos tener como lo que siempre digo, una bolita mágica para decirles, pero hay estudiantes que por lo menos trabajan ya 20 horas con TaxPan Number y aparte de eso trabajan con ABM. Entonces es muy importante tener en cuenta que en un caso de una auditoría de parte de inmigración, obviamente pues no están cumpliendo con sus derechos laborales porque se están pasando Exacto. más de las 20 horas de trabajo. Pero si tú estás trabajando, no sé, 10 horas con TaxFan Number, $15 con TaxFan, horas con TaxFan Number y tienes un huequito para el resto de la bien, creo que no debería ser ningún problema. Exacto, esa es la situación ideal, ¿verdad? Para el estudiante, porque, y de hecho eso te ayuda también a no tener solamente un solo trabajo, sino como a nada, cambiar un poquito durante la semana haciendo distintas cosas, siempre suma más creatividad, así que también está bueno. Entonces, bueno, hasta aquí tenemos prácticamente todo, no sé si nos queda algo pendiente respecto de lo que es el tax return. ¿Hay algo que quisieras agregar? De pronto, la última parte que me parece importante es algo que se llama el Medicare, Ok. que esto solamente se aplica cuando los estudiantes ganan más de $23,226. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos que los servicios de salud en Australia son gratis y la forma como el gobierno lo cobra es a través de digamos, un extra tax en la declaración de impuestos, ¿sí? Cuando somos estudiantes internacionales, nosotros no tenemos derecho de ir a los hospitales públicos, entonces la idea es que les digamos a ellos eso y le digamos,
por favor, no me cobren el Medicare porque yo soy estudiante internacional, no tengo al derecho a los hospitales públicos. Entonces, este proceso es muy importante también que lo hagan, porque pues es dinero que pueden perder si no hacen lo que llamamos un Medicare exemption, decirles a ellos que están con visa de estudiante y que no tienen que pagar el Medicare. Y esto lo haríamos solamente si pasamos ingresos de 23,226. Del resto no nos tendríamos que preocupar. Perfecto, pero generalmente eso no pasa, ¿verdad? Los estudiantes. Algunos sí, algunos este año que tienen tanto trabajo y que la escasez de mano de obra está impresionante, sí, hay varias personas que sí se están pasando de esos niveles. Bueno, eso es interesante destacar que pese a que Australia estuvo cerrado, tuvo sus fronteras cerradas por un tiempo, la realidad es que la economía interna nunca se salió afectada, está todo, hay mucha fuente de trabajo, incluso en este tiempo pandémico que el mundo está súper complicado. Acá las cosas parece que es una burbuja media irreal, ¿verdad? Sí. Pero realmente es cierto que el sistema funciona muy bien. Todo esto que tal vez suena engorroso, pensarlo, decir, uy, como no, como una complicación para el momento de venir a Australia, de ninguna manera. Acá es súper sencillo, como dijo Yaritza, lo pueden hacer por su cuenta. Y también, por ejemplo, si vienen por medio de Australian Way, que los ayudamos a hacer su proceso de tax number bien, y en el momento de este tax return, nos piden el contacto, los comunicamos con el equipo de YNS Accounting y siempre van a tener realmente un súper buen asesoramiento para poder hacerlo de la mejor manera, cumplir con sus obligaciones y bueno, el que tiene suerte, cobrar un poco de dinero extra. Sí. Bueno, hasta aquí esto del tax return, que es como lo más genérico. Hay muchas personas que están fuera de Australia que les llama mucho la atención a Australia como destino, justamente por la facilidad, por la economía, la situación económica de Australia, pero también estas características de que es una economía liberal, que aquí todo es muy sencillo, no hay burocracia, los trámites son rápidos, hay libertad de inversión, baja carga impositiva, esto quiere decir que los impuestos, las tasas son bastante bajas. Entonces, todo esto hace a Australia un destino maravilloso para venir y emprender, ¿verdad? Porque aún con visado estudiante se puede emprender, ¿no? Totalmente. Y Australia realmente, si tú lo ves, digamos, los nuevos cambios migratorios, ellos más que en los skills se están enfocando mucho en las visas de emprendedor, ¿no? Ellos quieren gente que venga, que monte negocios, que cree empleo. Las áreas regionales han tomado mucha fuerza, entonces que no piensen solamente de pronto venir a Sydney, a Melbourne, o que si montan un negocio, que sea un negocio que puedan extenderlo a áreas regionales. Y eso es lo que ellos buscan, obviamente, desde la parte migratoria, ellos le están haciendo mucha fuerza a las visas de negocios. Exacto, exacto. Por parte de las visas de negocio es sin duda un camino maravilloso, pero si no tengo dinero, si soy joven, pero tengo una maravillosa idea y tengo nada, mucha pasión y ganas de emprender. Bueno, pensarlo, porque por ejemplo, vamos a construir un caso aquí. Tengo 27 años, estoy con una visa de un año, estoy haciendo un diploma en business, ¿verdad? Entonces sé que por un año voy a estar en Australia. Llego y digo, "Ah, extraño mucho las empanadas". Bueno, yo soy argentina, extraño las empanadas, por ejemplo. Entonces, extraño las empanadas, tengo la receta de mi abuela, que sé que es maravillosa, tengo un dinerito ahorrado, entonces digo, este mercado podría funcionar súper bien. ¿Cómo empiezo mi negocio? ¿Por dónde? Bueno, lo primero, entonces, primero lo que siempre que vamos a montar un negocio es lo que tú dices, por lo menos, ¿cuándo vas a decidir que esas empanadas van a ser un negocio, digamos, más dejan de ser un hobby, de pasar de pronto de hacer las empanadas y vendértelas al amigo, al vecino, a los Claro. amigos del colegio, o cuando tú ya decides, no, quiero hacer esto en grande y quiero empezar a venderlo en las tiendas? Entonces, tenemos que decidir un momento en que ese negocio pasa de ser un hobby a querer ser ya negocio. Entonces es muy importante tener a lo que llamamos una estructura registrada, que puede ser el mismo bien que estábamos hablando antes, si queremos empezar pequeñito. Hay unas estructuras más complejas, como una sociedad, como una compañía, como una trust, pero tú felizmente puedes empezar el negocio de las empanadas con tu ABN personal y ya decides, listo,
esto va a ser en serio y quiero empezar a venderlas. Entonces ahí lo primero sería de pronto registrar un nombre para tu negocio de empanadas. Segundo sería sacar los permisos, porque obviamente cuando ya vamos a ofrecer productos al público, necesitas por lo menos un food handler permit para que ellos vengan y revisen donde tú las preparas, la temperatura, todo eso que ellos acá en eso sí son muy delicados cuando ya empiezas a vender al público. Cosas como las alergias, ¿no? Acá todo el mundo Claro. tiene alergias por todo, entonces, ¿dónde estás cocinando? Exacto, entonces, esos serían los pasos, como, bueno, voy a registrar mi negocio, o sea, ya dejó de ser un hobby, lo voy a hacer en serio negocio. Segundo es, voy a registrar mi estructura, voy a empezar con compañía, partnership o con mi bien. Y tercero, voy a mirar las licencias que voy a necesitar para empezar a hacer este negocio. Entonces, esos serían como los 3 pasos que empezaríamos a ver. Y es importante, por lo menos acá tenemos muy buenos ejemplos de chicos que empezaron con hobbies y ahorita tienen negocios impresionantemente. Hay unos chicos mexicanos que empezaron lo que tú dices, con una salsa, la receta de la abuela que la trajeron desde México. Ella empezó a trabajar con Kitchen Ham en un restaurante porque pues eso es lo que toca. Ella es ingeniera, pero le tocó de Kitchen Ham. Cuando estaba en el restaurante, ella le dijo al chef, ven, le muestro la receta, empezó a hacer la receta de sus salsas, empezó a venderlas a los amigos y después empezó a venderlas en los gourmet stores, ¿sí? Y un día decidieron ir al Shark Tank, que está acá, y uno de los investors tomó las salsas y ahorita son un negocio de millones de dólares y están en más de 350 supermercados en toda Australia, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos que demuestran que sí se pueden hacer y ¿qué es eso? Yo digo que no hay producto perfecto, que es meterle ganas y creer en lo que haces y hacerlo muy único y hacerlo muy bien. Claro, 100%. O sea, realmente es como tierra prometida, ¿verdad? O sea, uno viene y eso es como un beneficio, una cuestión que no muchos países le ofrecen, de hecho, casi que ninguno. Entonces, venir, no solamente sentirte que formás parte de la cultura, porque al ser tan multicultural, sos uno más y esa diferencia propia de tus orígenes no se nota, pasa desapercibida por el mix que hay, ¿no? En el montón. Entonces, de pronto te sentís súper bien de manera, o sea, el contenido es una sociedad friendly, amable. Bueno, y encima tenés una idea, tenés los derechos, podés hacer prácticamente todo. Tenés, al mismo tiempo, vas a estar formándote, entonces estés estudiando inglés o estés estudiando algún curso de negocios en inglés, vas a estar como realmente, aunque en tu país seas ingeniero y vengas acá a tener esta experiencia, sin duda va a ser algo que único y que una oportunidad que no se puede desaprovechar. Entonces realmente está buenísimo verlo desde así, desde este lado, porque muchas veces las personas dicen, uy, tengo que dejar toda mi vida, mi profesión, mi carrera, y no, o sea, venís acá y tenés un montón de oportunidades como son como la que acaba de mencionar Yaritza, que es maravillosa. Nosotros en Australian Way tenemos una partnership con unos que son también estudiantes, se llaman Primo Productions, y ellos se abrieron una productora de eventos, son españoles, por supuesto les gustaba mucho la fiesta, y llegaron acá y dijeron, acá puedo hacer todo, maravilloso. Se pusieron su propia productora y la realidad es que la están rompiendo, le está yendo súper bien. Entonces, de lo que quieran, ese tipo no tiene que ser algo gastronómico, puede ser de lo que necesiten. Ya vieron, tax number, ABN, registro de business name, como dijo Yaritza, y ¿qué es el trademark? Las licencias que pueden aplicar en cada industria. Entonces, para eso les podríamos enviar un link de las licencias que cada negocio, de acuerdo a la clase de negocio que quieres hacer, hay licencias, pero yo creo que es importante, exacto, llegar acá, cada persona es bueno en algo. Todos tenemos un gift en algo. Entonces, es llegar y bueno, lo que tú dices, tenemos que hacer una parte migratoria, tenemos que estudiar para poder estar en este país, pero si en ese proceso de estadía miramos qué nos gusta, en qué somos buenos y si hay una posibilidad de abrir negocio acá, hacerlo y el hecho que estés con visa de estudiante no es que no puedas hacer negocios. Entonces, eso también es un mito que nos tenemos que quitar y es más el no poder, sino es tener la imaginación de qué voy a hacer.
Exacto. Y sobre todo eso, saber que nunca están solos cuando llegan aquí y que se trata de conectar con personas que te puedan ayudar. Entonces, de pronto, si yo no sé qué estructura le debo dar legal le debo dar a mi negocio o cuáles son las licencias que necesito, contactar con gente que te asesore y que te habla en español, como tú es la mayor parte del equipo de Yaritza. Eso realmente es maravilloso porque entendés todo y es elemental. Entonces, realmente es una súper gran oportunidad. Y Aritza, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo vengo, abro mi negocio, tengo una visa de un año y luego decido volverme a mi país? Me llevo el negocio, lo puedo empezar allá de nuevo, pero ¿qué hago? No, o sea, si tú decides que terminas el negocio y lo tienes que cerrar, como todo, ¿no? Tienes que cancelar la licencia, cancelas el ADN y cierras. Pero mira, hemos tenido casos de chicos que les ha pasado así, han montado acá negocios y acá lo importante es la estructura. Entonces, haz de cuenta que vinieron, montaron una compañía y les tocó devolverse, digamos, para Chile, para México, pero el negocio es tan bueno que el negocio puede seguir sin que tú estés aquí. Y el negocio Wow, puede ser rentable y te puede pagar dividendos o ganancias, tú te puedes devolver a tu país. ¿Sí? Entonces, wow. eso también ha ocurrido y eso es una opción también. No es que si te tienes que devolver, el negocio se tiene que acabar y eso va a depender a la estructura que creaste. Pero si ya vienes, hiciste tu negocio y dices, no, ya no quiero volver a Australia, realmente me quiero devolver, es solamente cancelarlo, pues todo lo que abrimos al comienzo. Perfecto. Excelente información. Y suponiendo, porque hay muchas personas que, como decías antes, se enfocan como en buscar algún sponsor, las personas que quieran construir un futuro tal vez en Australia, ¿no? Primero, antes que nada, tenemos que dejar claro que eso son cuestiones migratorias, por lo tanto se tienen que hablar con abogados de migración, pero hay cierto determinado tipo de negocio que uno puede empezar a crear y para en un futuro poder autosponsoriarse, ¿verdad? ¿Es correcto eso? Bueno, eso puede ocurrir y hay personas que han ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, no sé, digamos que yo soy un súper buen graphic designer, ¿sí? Pero me Ujú. es muy difícil, no sé, no tengo los puntos para, para llegar a aplicar, digamos, con mis skills. Y he tratado de buscar trabajo y ninguna empresa de graphic designer me quiere dar el sponsor. Entonces tú lo que puedes hacer es crear tu propia empresa y que la empresa sea la que tiene los contratos y la empresa es la que crece y la empresa es la que factura y de pronto la empresa te puede sponsorear a ti. Entonces, escenarios como esos han pasado y aquí lo más importante es exacto, conseguir los clientes y tener un turnover suficiente para que la empresa financieramente tenga la capacidad de sponsorearte. Eso es una opción. También existe la opción que a veces para la parte, digamos, de los skills assessment, muchas veces nos toca demostrar experiencia local, ¿sí? Claro. Y a veces no podemos encontrar ese trabajo, no sé si somos un ingeniero, somos una persona de Haití y no consigo el trabajo en esa empresa local, pues tú puedes crear tu propia compañía y tu propia compañía te puede emplear y es totalmente válido. Y sí, como dicen acá. Sí, sí. Muy Pero fácil. de lo que tú Bueno, dices es verdad, o sea, cada personita es como un mundo y pues todo depende del skills, de la edad, de la experiencia, entonces esto va muy de la mano con el agente migratorio, digamos que es por como un team de supuesto. trabajo y es más como un proyecto, un camino que se crea, como digamos, yo siempre les digo, cuando llegan acá y si les encanta Australia, vayan al agente migratorio en los primeros 2 o 3 meses para que tengan un camino de qué quieren hacer, no después de 2 o 3 años dicen, ahora sí me quiero quedar. Pues has perdido 2 o 3 años de pronto un estudio, algo que te encaminara a lo que realmente migratoriamente te permite quedarte en Australia. Entonces yo creo que si tú llegas y te gusta Australia, yo creo que sí es muy importante tener ese appointment con el agente Mm, migratorio para crear el claro. plan A, B y C, a ver cómo nos vamos a quedar acá. 100%, porque pasa mucho eso, pasa que cuando uno llega es como está sobreestimulado de cosas nuevas, nuevo trabajo, nueva gente, nueva casa, uy, la playa, inglés, no entiendo nada, etcétera, etcétera, y de pronto, uy, se me pasó el año. Entonces, por eso, por ejemplo, nosotros cuando hablamos con los chicos que se quieren venir, es mínimo, te aconsejo que sean 6 meses, porque si vas a venir por 3 meses, ya el primero se te pasó acomodándote y no te No, diste si ni no, tres cuenta. meses no haces nada, sí.
No, totalmente. Totalmente. Entonces, bueno, así como para cerrar, porque esto estuvo maravilloso, quiero decirles algo muy importante. YNS Accounting tiene su propio perfil de YouTube y tienen un montón de material de webinars y demás, que está buenísimo para que lo miren. También pueden mirar su perfil de Instagram, contactarse con ellos. Si son estudiantes Australian Way, nos escriben a nosotros, a cualquier miembro del equipo, y nosotros les pasamos el código especial que tenemos, ¿verdad? Para que ustedes puedan realizar en este momento del año su tax return y ser un poquito más felices sin agarrarse dolores de cabeza. Y Alisa tiene un equipo maravilloso, así que realmente hacen todo súper fácil. Y mira que yo soy malísima con esto, así que gracias. No, con muchísimo gusto, y esa es la idea también de contador, que te haga la vida fácil, que se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, ¿sí? Y sí, obviamente lo más importante, si vienen de parte de la agencia, no lo tienen que dejar saber, porque para la agencia les tenemos precios especiales, entonces la idea es que ustedes puedan acceder a esos descuentos. Y en español también tenemos, digamos, contadores que hablan portugués, inglés, pero la idea es esa de poderlos atender y poderles hacer la vida acá en Australia más fácil. Buenísimo, genial. Bueno, y Aritza, muchísimas, muchísimas gracias. No sé si te quedó algo por decir, No, ¿no? no le tengan miedo tampoco al tax return. Hay muchos estudiantes que, y hay sorpresas, a veces hay sorpresas gratas que ellos dicen, ay, no, es que yo no quería hacerlo porque me toca pagar y no sé qué. Entonces, de pronto en la última nota, este año, como les decía, el gobierno ha sacado el presupuesto nacional, han sido muy generosos, tenemos bastantes tax offsets, entonces no le tengan miedo al tax return. Este año pueden ganar hasta $23,226, no van a pagar impuestos, entonces probablemente los que trabajaron con Tax Van Lambert van a recibir un muy buen refund. Hermoso. Excelentes noticias. Un momento feliz. Bueno, Yaritza, muchísimas gracias, que continúes muy bien tu día y bueno, acuérdense de contactarnos para, si no se acuerdan, en español, yo no sé cómo se dice, en Argentina diríamos YS Accounting. Así es Sí. como se pronuncia. En inglés es YNS, así que pueden buscarlo, también los vamos a etiquetar, vamos a compartir este live para que todos los que no lo pudieran ver, había muchísimos interesados, pero bueno, obviamente por la diferencia horaria, pero esto queda grabado para que ustedes lo puedan ver cuando necesiten y aquí los contactos. Muchas gracias de nuevo y bueno, estamos en contacto. Que tengan todos un lindo día y muchas gracias por la invitación. Un placer. Chao. Adiós, que estés muy bien. Bye. Lo mismo.